Hola, bendiciones a todos. Aquí estamos de nuevo para que Dios nos hable a través de su palabra. Animarles, hermanos, a permanecer en Cristo, a estar aferrados al Señor, a estar unidos, a mantenerse en el Señor, a seguir adelante, sea cual sea la situación. Como les decía la vez pasada, el permanecer en Cristo describe una intimidad estrecha con el Señor. Así que te animo a que permanezcas en Cristo. Y quiero hablarles hoy acerca de la gracia de Dios. Espero que sea de bendición esta palabra y quiero orar para que así sea. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias por la palabra que nos das hoy. Que cumpla su propósito en cada uno, Señor. Que te glorifique, Señor, la palabra. Pido gracia tuya para oírla. Gracia en mí para predicarla. Y que esa gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre mis hermanos, sobre esta iglesia Cántico Nuevo, sobre cada vida, Señor. Que sea multiplicada esa gracia. Te pedimos que no nos falte esa gracia en nombre de Jesús. Amén. La gracia de Dios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Dice la Biblia: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Me llama la atención que dice que la gracia de Dios trabaja conmigo. Que por la gracia de Dios soy lo que soy. Y que su gracia no ha sido en vano. Quise saber lo que significa gracia. Y me gusta lo que significa gracia. Yo creo que muchos de nosotros tenemos misericordia de Dios. Pero en nuestra vida cristiana necesitamos gracia. Para todo necesitamos su gracia. Para vivir esta vida cristiana necesitamos gracia, para todos. Y esa palabra gracia significa favor, bendición, bondad. También significa regalo no merecido y totalmente gratuito. Otro significado: favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. O sea que lo que recibimos, o lo que usted y yo somos o hacemos, es por el favor, es por el beneficio. Nuestra salvación es por gracia. No de nosotros, es un regalo. Y es
gratuito. Quiero contarles una anécdota sobre la gracia. Un hombre muere y es trasladado al cielo. Por supuesto que encuentra a San Pedro esperándole a la entrada y dice al hombre: así es como funciona. Tú necesitas 10 puntos para poder entrar en el cielo. Tú me vas a decir todas las buenas obras que hiciste y yo te asignaré una cierta cantidad de puntos por cada cosa, dependiendo de qué tan buena fue. Cuando acumules 100 puntos, entonces podrás entrar. Ok, dijo el hombre, está bien. Pues estuve casado con la misma mujer por unos 50 años y nunca la engañé ni en mi corazón. Magnífico, dijo San Pedro. Eso sí que vale 3 puntos. ¿3 puntos? Pregunta el hombre. Pues también asistí a la iglesia toda mi vida y la sostuve con mis diezmos, ofrendas y servicio. Maravilloso, dijo San Pedro. Eso, por cierto, que tiene un valor de 1 punto. ¿1 punto? Exclamó el hombre. Pues, ¿qué te parece esto? Dijo el hombre. Estuve trabajando entre los pobres de mi ciudad, dándoles de comer y también los vestí con ropa. Fantástico, dijo San Pedro. Otros 2 puntos a favor de tu cuenta. ¿2 puntos? Grita el hombre. Si sigo así, será solamente por la gracia de Dios que podré entrar yo al cielo. Bienvenido, dijo San Pedro. Los hombres no tienen nada que ver con la gracia de Dios, hermanos. La gracia es idea, es su voluntad, es la obra de Dios. La vida cristiana solo se da por medio de la gracia. Se sostiene por gracia y se culmina por gracia. Por ese favor, por la bondad, por la bendición. La recibimos no porque la merecemos. Es un regalo de Dios gratuito. Quiero contarte que la gracia, te voy a mencionar 3 características de la gracia. Número 1, la gracia de Dios es eterna. Segunda de Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino que según el propósito suyo, y escucha, y la gracia que nos fue dada, aquí viene, ¿por quién recibimos la gracia? En Cristo Jesús, antes de los tiempos, de los siglos. Qué tremendo saber que la gracia de Dios es eterna. Si su gracia es eterna, en Él yo nunca estaré tan débil como para decaer, ya que me basta su gracia, su favor, su bendición, su cuidado. Su gracia es eterna. La segunda característica de la gracia de Dios es que la gracia de Dios es gratuita.
Oiga lo que dice Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siempre la gracia es por medio de Cristo. Y aquí dice que hemos sido justificados, o sea, declarados, perdonados, declarados inocentes, salvados gratuitamente por su gracia. Eso no quiere decir que vamos a pecar y somos salvos, siempre salvos. No. Por su gracia que nosotros reconocemos, nos arrepentimos. Y por su gracia tratamos de no pecar. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si su gracia es gratuita, entonces nunca tendré que buscar en mí el pago que Cristo ya dio. Porque algunos tratan de pagar por sus culpas. Solamente recibe su gracia. Solamente recibe su perdón. Y número 3, otra característica de la gracia. La gracia de Dios es soberana. Primero dije que la gracia de Dios es eterna. Segundo, la gracia de Dios es gratuita. Yo no tengo que pagar nada. Tercero, la gracia de Dios es soberana. Romanos 5:21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. La gracia de Dios es soberana. Si Dios salva a alguien o no salva a alguien, ¿quién puede decir algo? Lo que sí yo sé es que usted y yo hemos sido salvados porque el soberano Dios, mediante Jesucristo nuestro Señor, nos ha salvado. Y si su gracia es soberana, buscaré a aquel que me escogió y esperaré que me siga sustentando, así como me llamó. Y ese llamado fue por su gracia. Su gracia. Tú estás en Cristo, no porque tú te la merezcas, o porque eres mejor que los demás. Es por su gracia. Fuiste perdonado por su gracia. Y Dios es libre de ejercer su gracia salvadora sobre quienes escoge. ¿Y sabes qué? Sin ningún requisito. Porque es por gracia. La gracia de Dios es condicional. Hablando de que la gracia de Dios es soberana. Eso quiere decir que la gracia de Dios solo la pueden recibir los que creen en el Señor Jesucristo. ¿Por qué digo eso? Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Usted y yo hemos recibido la abundancia de la gracia. Por eso estamos en Cristo. Al Señor le plació salvarnos por su gracia. Alabamos al Señor por su gracia y le damos gracias a Dios. Así que la gracia de Dios es eterna,
es gratuita y también es soberana. Ahora, lo que significa la gracia de Dios, y te voy a dar tres verdades de lo que significa la gracia de Dios. En primer lugar, la gracia de Dios significa que Jesús murió por nosotros. Jesús murió por nosotros por gracia. No por lo que lo merecíamos. Romanos 5, versículo 1 y 2, y versículos 6 y 8, te lo voy a leer lo que dice. Justificados pues por la fe, y una fe que no es nuestra, que nos fue dada por Dios, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Cómo se entra a esta gracia? Por la fe, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mire el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Eso es gracia, hermanos. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No merecíamos, pero la gracia de Dios nos hizo participar de su amor. Gracias, Señor, por eso. ¿Qué sería de nosotros si Dios no tuviese gracia para con nosotros? Quiere decir, hermanos, que la vida cristiana es algo que se nos concede por gracia, algo que no merecemos, mediante la obra de Jesús. Es una gracia en la cual estamos firmes. Una gracia que nos impulsa a vivir cada día más como Dios quiere que vivamos. Repito, la vida cristiana es algo que se nos concede por gracia. Nosotros no merecíamos nada, pero fue por gracia mediante la obra de Jesús. Así que la gracia de Dios nos impulsa a obedecerlo, en agradecimiento por habernos liberado del castigo de la ley y de la esclavitud del pecado. Hermanos, la gracia de Dios es un motivo para no pecar. Oh, que se nos quede bien eso. La gracia de Dios es un motivo para no pecar. Romanos 3, 23, 25 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así que la gracia significa que Jesús murió por nosotros. Número 2, la gracia es algo que nació para que usted y yo lo disfrutáramos. La gracia significa que nacimos para disfrutarla. ¿Estás disfrutando la gracia de Dios? Oye lo que dice Efesios 1, versículo 3 al 8. Bendito sea el Dios y Padre
de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, qué tremendo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro, escucha, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos, no que tendremos, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Nadie, hermanos, nadie es cristiano por casualidad o por su propia voluntad, sino por la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia. En otras palabras, para que vivamos de una manera en que alabemos a Dios por lo asombrosa que es la salvación y por la vida que nos ha sido otorgada gratuitamente. Hermanos, nacimos para conocer a Dios y disfrutarlo. Disfruta a tu Dios. Disfruta lo que Dios te ha dado. Tienes por su gracia. Disfruta a Dios. Nacimos para conocerlo, a fin de adorarlo. Para nuestro gozo. Aleluya. Y tercero, lo que significa la gracia. La gracia significa que Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Tito 3, versículo 3 al 7. Usted y yo nacimos de nuevo por la gracia. Tito 3, versículo 3 al 7 dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios, qué bueno eso, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Y mira el versículo 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La gracia significa que Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Somos nuevas criaturas, nacidos de nuevo de agua del Espíritu por su gracia. Estábamos perdidos, pero Dios nos ha encontrado. Éramos esclavos de nuestra maldad, pero Dios nos ha hecho libres. Estábamos hundidos en pecado, pero Dios mediante su Espíritu Santo nos ha hecho nacer de nuevo por Jesús, por Cristo. Nos ha regenerado y renovado para cumplir su propósito en nosotros por su gracia. Dice la Biblia en Efesios 2, 1 al 7. Y Él, hablando de Cristo, os dio vida a vosotros, o sea, a ti y a mí, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Somos salvos por su gracia, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Estábamos muertos, pero Dios nos da vida para mostrar las riquezas de esa misma gracia, hermanos. La riqueza de esa nueva vida, de esa verdadera vida de Cristo, quien es la vida. Así que la gracia significa que Jesús murió por nosotros, que nacimos para disfrutar esa gracia, para disfrutar a nuestro Dios y conocerlo. Y tercero, significa la gracia que Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Es mi deseo que esta verdad que te he predicado crezca en tu vida, en nuestras vidas, y que la gracia de Dios nos guíe a experiencias más profundas en Dios. Que la gracia de Dios llene nuestros corazones de gozo. No teníamos nada, ni merecíamos nada, ni podíamos llegar a tener algo, pero Dios nos lo ha dado todo. Dios nos lo ha dado todo. Eso significa la gracia, hermanos. Su gracia es suficiente y sobreabundante para mí, para ti. La gracia de Dios es más que suficiente para toda necesidad espiritual, material, emocional, para cualquier situación, para cualquier problema. Descansemos, descansa en la abundancia de la gracia maravillosa de Dios. Quiero orar. Y oro al Señor. Levanta tus manos. Como dice la Biblia en 1 de Pedro 1:2, gracia y paz os sean multiplicadas. Hermanos, que gracia y paz te sean multiplicadas. Recibe ahora. Padre, glorifícate manifestando tu favor, tu regalo gratuitamente sobre cada uno de mis hermanos en esta hora, en el nombre de Jesús. Y pedimos tu gracia sobre nuestras familias que aún no te conocen. Pedimos tu gracia en cada situación, cada necesidad, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, Señor. Pedimos que sea multiplicada esa gracia en nuestras vidas en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Si usted no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, repita conmigo esta oración. Dígale: Señor Jesús, confieso con mi boca que tú eres el Señor. Me arrepiento de mis pecados y te recibo en mi corazón, creyendo que moriste por mí y resucitaste por mí al tercer día. Te recibo, Señor, como mi único Señor y Salvador. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.